Mi nombre es Brittany Turner, tengo 32 años y después de un divorcio que me dejó en ruinas, me reinventé como analista de datos, luchando por reconstruir mi vida paso a paso. Pensé que ya había conocido el dolor de la traición, pero nada, absolutamente nada, me prepararía para el golpe que me asestaría mi propio padre. Fue la Navidad pasada, en medio de una fiesta familiar en la que intentaba mantener la compostura, cuando todo se vino abajo. Necesitaba revisar un correo electrónico urgente y pedí prestado el teléfono celular de mi hermano. Fue entonces cuando lo vi, una publicación en las redes sociales de mi padre, impresa en la pantalla como un puñetazo en el estómago. La pregunta fue cruel: si pudieras borrar a alguien de la familia, ¿sería Brittany? Después de todo, ella es un fracaso en su carrera y en su matrimonio. Mi corazón se detuvo. Pero lo peor aún estaba por llegar. En los comentarios, mi madre, mi hermana, incluso amigos de la familia se sumaron al linchamiento virtual. Siempre fue una decepción. La familia estaría mejor sin ella. No aporta nada. Leo cada palabra como si fueran cuchillos que me clavaran en la espalda, uno tras otro. Me quedé quieto, me temblaban las manos y me fallaba la respiración. ¿Cómo pudo mi propio padre hacer eso? ¿Cómo pudo toda mi familia descartarme así, como si no valiera nada? Pasé años reconstruyéndome, ganando contratos como profesional independiente, demostrando mi valía con cada proyecto que entregué, solo para ser humillado frente a miles de personas en Internet. No fue solo una publicación. Fue una bomba que hizo estallar mi reputación profesional. Perdí un cliente, un trato en el que había trabajado durante meses para cerrarlo. Podría haberme derrumbado allí mismo, pero algo dentro de mí se rompió para siempre. No lo dejaría barato. No iba a permitir que se salieran con la suya. Esta es la historia de cómo me levanté y les di una lección que nunca olvidarían. Y si crees que la familia es lo suficientemente sagrada como para justificar cualquier cosa, piénsalo dos veces. Porque la sangre no da derecho a destruir a nadie. Después del divorcio, me lancé de lleno al trabajo. La tinta del bolígrafo todavía se estaba secando en los papeles de separación cuando ya estaba sentado frente a la computadora, analizando datos, creando paneles para clientes y aprovechando todas las oportunidades de trabajo independiente. Conseguir un proyecto de 10.000 reales con una startup local fue mi primera gran victoria. No solo estaba sobreviviendo, me estaba reinventando, decidida a demostrar que un matrimonio fallido no definía mi futuro. Pero para mi familia seguí siendo la oveja negra. Mi padre, James Turner, un exbanquero retirado al que le encantaba controlar todo y a todos, nunca perdió la oportunidad de recordármelo. ¿Por qué no sigues el ejemplo de tu hermana?, decía en las cenas de los domingos, con un tono que corta más que cualquier cuchillo. Lindsay, mi hermana de 35 años, era la niña de oro, una periodista independiente con artículos publicados en periódicos locales que hacían que los ojos de mi padre brillaran de orgullo. Le encantaba mostrar sus logros, hacer comentarios como: si te esforzaras más, Brittany, tal vez llegarías a alguna parte, mientras yo sonreía amargamente tragándome cada palabra. Mi madre, Linda, no fue diferente. A los 58 años, retirada de la docencia, vivía para elogiar a Lindsay. Cuando conseguí ese gran contrato, la llamé esperando un mínimo de reconocimiento. Eso es genial, cariño, fue todo lo que escuché antes de que ella cambiara de tema para hablar sobre el último brillante artículo de mi hermana. Me sentí invisible. Incluso mi hermano, Ethan, un ingeniero de software de 28 años que normalmente se mantenía al margen de las peleas, simplemente se encogía de hombros cuando yo me desahogaba. Así son, dijo distraído con su celular. Intenté convencerme de que la familia era realmente complicada, pero cada comparación me dolía como un golpe. No siempre fue así. Cuando era niño, mi padre me llamaba mi pequeño analista, orgulloso cuando resolvía problemas de matemáticas en la mesa de la cocina. Pero todo cambió cuando Lindsay empezó a ganar premios en la escuela secundaria. De repente sus elogios se centraron exclusivamente en el periodista en ciernes, mientras que mi curso de informática pasó desapercibido. Cuando mi matrimonio colapsó hace 3 años, ni siquiera recibí una llamada, solo un frío mensaje: tú puedes arreglarlo. Mi madre se hizo eco de la indiferencia y Lindsay, con su habitual falta de sinceridad, soltó: tal vez deberías concentrarte en tu carrera en lugar de buscar el amor. Me sentí como un extraño en mi propia casa, siempre tratando de demostrar que merecía un asiento en la mesa.
Lo más doloroso fue la obsesión de mi padre por las apariencias. En Baton Rouge era una figura respetada, a menudo organizaba eventos comunitarios o publicaba en línea sobre valores familiares. Su perfil con 2000 seguidores, amigos, excompañeros, vecinos era su trofeo. Compartió cada artículo del Inside, cada fotografía del jardín de mi madre, pero ¿mi trabajo? Nunca. Una vez comenté una publicación suya con un enlace a un panel que había creado para un cliente. ¿La respuesta? Buen esfuerzo, Britney. Buen esfuerzo. Como si fuera un niño recibiendo un premio de participación. Aún así, seguí adelante. Mi apartamento en Baton Rouge era pequeño, pero era mío y lo pagué con mi sudor. Noches sin dormir perfeccionando habilidades, cursos online para seguir siendo competitivos en un mercado implacable. Mis clientes elogiaron mi trabajo preciso, confiable, que a menudo salva a las empresas de malas decisiones. Estos momentos me dieron fuerzas para afrontar las cenas familiares, donde me obligaban a escuchar a mi padre alardear del último informe del INSAI o a mi madre elogiar su trabajo voluntario, mientras mis logros eran ignorados o minimizados con comentarios velados. Hoy, mirando hacia atrás, veo las señales que ignoré. El control de mi padre sobre la narrativa familiar, la lealtad ciega de mi madre hacia el INSAI, incluso la silenciosa indiferencia de Ethan, todo era un barril de pólvora a punto de explotar. Todavía tenía la esperanza de que algún día me vieran por lo que era, no por lo que no podía ser. Pero cada conversación me dejaba más sola, como si gritara al vacío. No tenía idea de que ese resentimiento estaba a punto de aflorar de una manera que cambiaría todo y que me haría luchar como nunca antes. Aquella Nochebuena en casa de mis padres empezó con una fachada de normalidad, pero pronto me di cuenta de que no era bienvenida. Al entrar a la espaciosa casa, con olor a pino y canela en el aire, me preparé para las tensiones habituales. Pero nada podía prepararme para la crueldad que estaba por venir. Mi padre, como siempre, dominaba la sala, contando historias de sus días como banquero con voz atronadora. Lindsay, a su lado, sonreía con aire de superioridad, mientras mi madre, la anfitriona perfecta, se reía de cada broma que hacía su hija favorita. Me quedé al margen, sosteniendo un vaso de huevo batido, sintiéndome como un intruso en mi propia familia. No pasó mucho tiempo para que comenzaran las pistas. En la mesa, mi padre se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con picardía. Entonces, Britney, ¿sigues haciendo esos informes para pequeñas empresas emergentes?, preguntó con un tono que dejaba claro lo que pensaba de mi trabajo. Forcé una sonrisa, mencionando el proyecto que había completado recientemente. Esto es importante para mí, dijo, esperando un mínimo de aprobación. La respuesta de Lindsay fue una risa burlona. ¿Importante? Publicar artículos que la gente realmente lea, eso es importante. No quise hacerte daño. El mensaje de Ethan apareció en la pantalla, tan vago como su presencia en cualquier cosa que realmente importara. Como si un me gusta en una publicación cruel fuera solo un descuido, un clic ingrávido. Como si no supiera exactamente qué estaba haciendo cuando respaldaba esas palabras. Mis dedos se cernían sobre el teclado, la respuesta ardía en la punta de mi lengua. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pero no lo envié. No había excusa que pudiera apaciguar lo que habían hecho. No había justificación para el hecho de que mientras luchaba por reconstruir mi vida, ellos se reunieran alrededor de un fuego de burla, alimentando las llamas con mi nombre. El grupo guardó silencio después de eso. Ninguna disculpa. Ningún intento de retractación. Solo el eco de su indiferencia, tan fuerte como las risas que horas antes habían llenado el comedor. Cerré los ojos, respiré profundamente y luego abrí el navegador. Yo no esperaría. No iba a suplicar. Si quisieran una guerra, la harían, pero según mis reglas. Escribí el nombre en Google, Michael Carter, abogado de difamación, Baton Rouge. Inmediatamente apareció la web de la oficina, con una foto suya con un traje impecable y una mirada penetrante, como la de un hombre que no pierde el tiempo con pelos en la lengua. Se especializa en proteger la reputación contra ataques públicos y calumnias. Perfecto. Anoté el número y antes de que la duda me paralizara, llamé. La secretaria respondió al segundo timbrazo con voz profesional pero no fría. Oficina de Michael Carter, ¿cómo puedo ayudar? Necesito una cita urgente, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma la firmeza de mi voz. Se trata de un caso de difamación público.
Comprueba. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si estuviera sopesando el peso de esas palabras. ¿Tienes los documentos? Lo tengo todo. Capturas de pantalla, cronogramas e incluso el impacto financiero. No se saldrán con la suya. Otra pausa. Esta vez más tiempo. El señor Carter tiene una vacante mañana a las 10 de la mañana, ¿puedo programar? Sí. Sí, ella podría. Y yo estaría allí, no como la hija herida, no como la ex esposa fracasada, sino como una profesional a punto de demandar a sus propios padres por destrucción de reputación. La ironía no se me pasó por alto, siempre dijeron que nunca sería nadie. Ahora los obligaría a mirarme como alguien que no daría marcha atrás. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Baton Rouge dormía, las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. Pero yo estaba despierto. Finalmente. Y esta vez no iba a dejar que nadie apagara mi brillo. Pasó años tragándose acusaciones como si fueran verdades absolutas. Pero ahora cada mensaje de texto, cada llamada enojada solo confirmaba una cosa, todavía me subestimaban. Y esa fue la última vez que harían eso. Cerré los ojos por un momento sintiendo el peso de la carpeta con los documentos en mis piernas. No era solo papel y tinta, era una prueba de que ya no era la chica que se encogía ante las miradas desdeñosas de Lindsay, ni la hija que suplicaba por el orgullo de su padre. Ella era la mujer que había convertido el dolor en estrategia, la humillación en munición. Cuando volví a abrir los ojos, la pantalla de la computadora reflejó mi rostro, la barbilla levantada, los ojos secos. No había lugar para las lágrimas. Solo por acción. Michael me había advertido, van a intentar hacerte dudar. Te van a llamar dramático, te van a llamar desagradecido. Pero recuerda, aquellos que tienen la ley de su lado no necesitan excusas. Y tenía razón. Cada palabra de esos mensajes de texto, cada sílaba de la voz temblorosa de mi madre en el teléfono, era otro clavo en el ataúd de la narrativa que intentaban vender. Britney, la problemática. Britney, la difícil. Britney, la que no conoce su lugar. Bueno, entonces. Estaba a punto de mostrarles a dónde pertenecía, y no estaba de rodillas. Escribí una última nota en el documento y la guardé con un nombre que sonaba como un manifiesto, Turner contra Turner, el día que dejé de pedir permiso para existir. Se lo envié a Michael con un solo comentario, sigamos adelante. No retrocedamos. El ruido del envío resonó en el silencio del apartamento como un pistoletazo de salida. A la mañana siguiente la oficina de Michael me llamó para informarme, James había respondido a la carta de demanda. No con una disculpa, por supuesto, sino con una contraoferta ridícula, eliminar la publicación si firmaba una renuncia a cualquier acción legal. Típico, pensé mientras leía el mensaje. Todavía pensaba que podía comprarme, callarme, hacerme desaparecer de nuevo. Pero esta vez la ironía fue mía, me estaba dando exactamente lo que necesitaba. Una prueba más de que no hubo remordimiento, solo cálculo. Más municiones para la corte. ¿De verdad cree que voy a aceptar esto? Le pregunté a Michael por teléfono, mi voz era tan fría que casi quemaba. Está acostumbrado a ganar, respondió Michael sin rodeos. Pero ya no eres la hija a la que puede manipular. Tú eres el cliente que ganará este proceso. Eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. Cliente. No hija. No decepción. Una mujer con derechos, con un caso sólido, con un futuro que no dependía de su apellido. Por primera vez, la palabra justicia no sonó como un sueño lejano, sino como una promesa tangible. Cuando colgué, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que lloraba en el baño de la oficina de su exmarido, ni la que temblaba durante las discusiones familiares. Era una extraña con los ojos brillantes, no de ira, sino de una claridad penetrante. Sin querer me habían enseñado la lección más valiosa: cuando dejas de temer la batalla, ya la has ganado. Y ya no tenía miedo de nada. Entré a esa sala con la espalda recta, enfrenté sus miradas condenatorias y salí de allí más fuerte que nunca. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría en mis términos, no en los de ellos. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de levantarse, algo que nunca entenderían.
Después del juicio, mi familia pensó que podían silenciarme con amenazas veladas y silencios cargados. Pero estaba dispuesto a exponer la verdad. El peso de las escaleras del foro, donde resonaban susurros de acusaciones, me impulsó hacia adelante. No dejaría que prevaleciera su narrativa. Abrí el foro comunitario de Baton Rouge, ese espacio digital donde residentes y dueños de negocios intercambiaban historias y opiniones. Mis dedos se cernieron sobre el teclado por un momento y luego comencé a escribir. Conté mi historia, el ataque público que me costó un contrato, la demanda que presenté y una verdad que enterré durante años. James siempre se había presentado como un pilar de integridad, un ex banquero convertido en un pequeño empresario. Pero allí reveló lo que había ocultado a sus seguidores. 2 años antes me había convencido de invertir $10.000 en su ferretería, prometiéndome una parte de las ganancias. Es un negocio familiar, había dicho con la voz llena de falsas seguridades. Confié en él y reuní cada centavo de mi trabajo independiente. Pero las ganancias nunca llegaron. Mes tras mes, James desvió mis preguntas con excusas poco convincentes, ventas lentas, mal momento, costos inesperados. Lo dejé pasar, esperando que prevaleciera la honestidad. Hasta que entendí que era otra traición más. Publiqué los detalles, incluidos correos electrónicos en los que prometí reembolsos que nunca se cumplieron. Presioné publicar con el pulso firme, pero el estómago hecho un nudo. En cuestión de horas el foro explotó. Los comentarios se multiplicaron y los residentes se sorprendieron por la deshonestidad de James. He estado comprando en su tienda durante años. Nunca imaginé que haría esto, escribió uno. Otro, un antiguo cliente mío, añadió, su trabajo es impecable. Ahora es Turner quien parece sospechoso. La repercusión creció con publicaciones que exponían la hipocresía de mi familia. Alguien etiquetó a Lindsay, cuya pulida fachada de periodista se desmoronó bajo el escrutinio. Tu hermana no es ninguna santa, señaló un usuario, refiriéndose a su papel en la difamación. El silencio de mi madre en línea no la perdonó, la criticaron por apoyar a James. Ethan permaneció en silencio, su disculpa aún fresca en mi memoria. A la mañana siguiente mi publicación tenía miles de visitas. Empresarios locales, algunos con quienes había trabajado anteriormente, lo compartieron, amplificando la indignación. Un periodista de un medio de Baton Rouge me envió un mensaje solicitando una entrevista. Me negué. No quería más atención, solo justicia. Pero ahora la presión recaía sobre ellos. La tienda de James, que ya estaba tambaleándose, enfrentó un boicot por parte de clientes leales que leyeron mi informe. Un vecino me escribió, dejé de comprar allí después de saber la verdad. La respuesta de la comunidad no fue solo validación. Fue un ajuste de cuentas. Mi teléfono vibró sin parar con notificaciones, pero ignoré la mayoría de ellas. Lindsay envió un mensaje de texto bruscamente, estás arruinando el negocio de tu padre solo para hacerte la víctima. No respondí. Mi madre dejó un mensaje con voz gélida, eso es bajo, Brittany. Exponer la ropa sucia de esa manera. Cruzaste la línea. Lo apagué. Sus acusaciones ya no tenían peso. Ethan llamó con voz vacilante, vi tu publicación. Entiendo por qué lo hiciste. No estoy enojado. Tu apoyo, por pequeño que sea, fue un faro en la tormenta que yo mismo desaté. Me recosté en mi silla, observando el interminable flujo de comentarios. No fue venganza. Fue la recuperación de mi voz. Durante años dejé que las promesas de James, las pullas de Lindsay y la indiferencia de mi madre me definieran. Eso se acabó. Escribí una declaración final para el foro con las manos firmes, simplemente permití que las mentiras de mi familia dieran forma a mi historia. Corté los lazos con ellos no por elección propia, sino porque no me dejaron otra opción. Lo publiqué con las palabras una declaración de libertad como epígrafe. La respuesta fue abrumadora, mensajes de apoyo, ofertas para conectarme con nuevos clientes. Un trabajador independiente local me invitó a un evento de networking, una oportunidad para reconstruir lo que las acciones de James destruyeron. Cuando cerré la computadora portátil, sentí que me levantaban un peso. Los $10.000 se habían acabado, pero también el control que mi familia tenía sobre mí. Expuse la verdad no solo para mí, sino para quien pudiera lastimar más adelante. La tienda de James podría sobrevivir,
pero su reputación no. La carrera de Lindsay se vería afectada y el silencio de mi madre la perseguiría. Ethan era el único puente que quedaba, frágil, pero aún en pie. 6 meses después me encontraba firme en mi propio terreno, libre de las ataduras del pasado. La luz del sol de Baton Rouge se filtraba a través de las ventanas de mi nuevo apartamento, pequeño pero lleno de vida. La tormenta del año anterior se había calmado, dejando un mundo transformado. La publicación de James, que alguna vez fue una herida abierta, había desaparecido de Internet, eliminada bajo la presión de las consecuencias de la demanda. La asociación bancaria local, donde había ejercido influencia como exbanquero, le había emitido una reprimenda formal por conducta poco ética, despojándolo de su último vestigio de respeto. Los vecinos que antes lo saludaban con sonrisas ahora cruzaban la calle para evitarlo, su otrora bulliciosa ferretería estaba vacía la mayor parte del tiempo. Linda y Lindsay cosecharon lo que sembraron. El foro continuó disintiendo hilos que analizaban su papel en la difamación. El silencio de mi madre, que alguna vez fue un escudo, se había convertido en una marca contra ella. Las invitaciones sociales se agotaron. Lindsay ha visto su imagen de periodista prístina resquebrajarse bajo el peso del escrutinio. Los colegas se distanciaron, sus artículos, antes frecuentes, se volvieron raros. El estrecho e implacable círculo social de Baton Rouge les dio la espalda. Ethan, sin embargo, cumplió su palabra. Su apoyo, discreto pero constante, fue un refugio seguro. Esos 6 meses consistieron en reconstruir, pieza por pieza. Holly era mi apoyo y se reunía conmigo semanalmente para tomar café y recibir buenos consejos que cortaban mis dudas como una navaja. No solo estás sobreviviendo, Britney. Estás prosperando, dijo con una sonrisa que alegraba incluso los días más grises. Ella fue quien me presentó a un nuevo cliente, una ONG local que necesitaba un diseñador independiente, un contrato que se convirtió en una fuente estable de ingresos, con un valor más alto de lo que jamás imaginé. Ethan también jugó un papel importante al presentarme a un amigo que dirigía una agencia de marketing. Esa conexión resultó en otro proyecto. Mi portafolio, alguna vez contaminado por la sombra de James, ahora brillaba más que nunca. Me mudé de mi antiguo apartamento, donde pasaba noches sin dormir reuniendo pruebas, a este nuevo espacio, un símbolo de reinicio. La demanda no solo eliminó la publicación, cambió algo en mí. Aprendí una dura lección: la traición, aunque venga de sangre, no merece perdón sin rendición de cuentas. James nunca se disculpó, su orgullo estaba profundamente arraigado. Las llamadas de mi madre, que antes estaban llenas de culpa, cesaron. Los mensajes esporádicos de Lindsay, llenos de resentimiento, quedaron sin respuesta. Los corté no con ira, sino con claridad cristalina. Ethan fue la excepción. Su arrepentimiento fue genuino, sus acciones demostraron que quería reconstruir la confianza. Aún no estábamos cerca, pero lo intentábamos, almuerzos ocasionales, conversaciones que poco a poco fueron perdiendo el peso del pasado. Las conversaciones, aunque aún cuidadosas, ganaron autenticidad con cada palabra. Sentado en mi escritorio, reviví ese viaje, el dolor de esa fiesta de Navidad, el veneno de ese cargo, la tensión de la sala del tribunal. Cada golpe me había convertido en alguien nuevo. Ella no era el fracaso que James había intentado retratar, ni la víctima que Lindsay insistía en ver. Era Britney, una mujer que había luchado por su propio nombre y salió victoriosa. La lección quedó grabada en mí como un juramento. Los lazos de sangre no son una licencia para la traición. No le debes lealtad a nadie que insista en destruirte por mucho que comparta tu apellido. Había elegido levantarme, exigir respeto y, si me costó una familia, a cambio me dio una vida. Una vida mía. A quienes siguieron este viaje, mi más profundo agradecimiento. Cada acción, cada mensaje silencioso de apoyo, fue el combustible que me mantuvo adelante. Hoy soy más fuerte, vivo según mis propias reglas, rodeado de personas como Holly y Ethan, aquellos que, en lugar de hundirla, la ayudan a elevarse. Si esta historia te resuena, déjala en los comentarios. ¿Alguna vez te has enfrentado al cuchillo en la espalda de alguien que juró amarte? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Tus voces importan. No es solo mi historia, es un recordatorio de que todos tenemos el poder de reclamar nuestra verdad. Y cuando lo hagamos, nada ni nadie podrá volver a robárnoslo.